Continuamos con nuestra serie de videos sobre el estado de la teología. Esta encuesta hecha por Ministerios Ligonier en 2025. Vamos a hacer las declaraciones de la 11 a la 15 y vamos a ver de nuevo cómo estas estadísticas se muestran en general con todos los entrevistados y los cambios que hay entre evangélicos y no evangélicos. Empezamos con la declaración 11. Dice, el Espíritu Santo puede decirme algo que está prohibido en la Biblia. Lo traduzco mejor. El Espíritu Santo puede decirme que haga algo que está prohibido en la Biblia. Esta es la declaración 11. En total, la mayoría de personas están totalmente en desacuerdo. 52%, 14% están algo en desacuerdo. Estamos hablando de un 66%. Un 18% no está seguro ni aquí ni allá. Lo interesante es que entre todos los entrevistados hay un 16%, un 9% algo de acuerdo y un 7% totalmente de acuerdo que dice el Espíritu Santo puede decirme que yo haga algo que la Biblia me prohíbe. Es decir, hay una contradicción ahí entre lo que la Biblia me dice y el Espíritu Santo me habla y no veo ningún problema con eso. Cuando lo pasamos a los evangélicos, que son los que creen en la palabra de Dios inspirada, en la revelación completa de Dios, en la salvación únicamente por Cristo, vemos que el resultado increíblemente es que 13% está totalmente de acuerdo con eso y personas que al mismo tiempo dicen que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que Dios está ahí, lo que está escrito ahí es revelación divina, ¿sí? Cuando pasamos a los algo de acuerdo tenemos un 4%, es decir, un 17% está de acuerdo con que puede haber una contradicción en lo que el Espíritu me diga que haga y lo que la Biblia me dice que haga. Y no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Ven la guía del Espíritu Santo, que al mismo tiempo vemos esas intersecciones en las que ven que el Espíritu Santo es una fuerza y un poder, pero no una persona, con cómo actuamos ahora. Esto es una declaración ética. El Espíritu Santo, sea que sea una fuerza o una persona, porque hay personas evangélicas que creen que es una fuerza, eh, al mismo tiempo me puede pedir que actúe contrario a lo que claramente está revelado en la Biblia. Casi un quinto de los evangélicos encuestados está de acuerdo con eso. Eso es preocupante, porque empezamos a ver que aunque la Biblia es una eh, revelación dada por Dios y es completa y es todo lo que Dios quería revelarnos, al mismo tiempo el Espíritu Santo puede decirme que haga algo que está contrario a la Biblia, aunque es todo lo que Dios quería que supiéramos y que hiciéramos. Tenemos esa contradicción clara. Obviamente la mayoría de evangélicos, 76% y 4%, estamos hablando de un 80%, una gran mayoría, estamos hablando de 4 quintos de los entrevistados, eh, está totalmente en desacuerdo, 76% alto, fuertemente en desacuerdo y 4% algo en desacuerdo. Pero estamos hablando de que tenemos un 20%, un quinto de personas que o no está segura de el Espíritu Santo me puede decir que haga algo contrario o prohibido en la Biblia, eh, y aún así un 17% dice sí, no hay problema, el Espíritu Santo puede hacer eso, y no vemos una contradicción en cómo vemos el carácter de la Biblia como evangélicos y cómo vemos esta revelación mística al mismo tiempo del Espíritu Santo. Los no evangélicos, increíblemente, están más en el medio. Tenemos un 22% que no está seguro, puede que ni siquiera eh, sean cristianos o sean una denominación
en la que no se trata mucho el tema del Espíritu Santo. Y aún así tenemos un 16%, pero solo un 6% fuertemente de acuerdo con la declaración de podemos ver la Biblia como inspirada y como la palabra de Dios. No cumplimos los requisitos para ser considerados evangélicos, pero aún así en nuestra mayoría estamos en desacuerdo, ¿no? Si la Biblia es la palabra de Dios, Dios no estaría en desacuerdo con Dios. Esto dirían el 62% de los entrevistados acá, mucho menos están en desacuerdo que los evangélicos, pero es increíble que los evangélicos tengan casi un quinto de acuerdo. Y acá pues una gran parte de los entrevistados, más que los de algo de acuerdo, totalmente de acuerdo y algo en desacuerdo, están los que no tienen ni idea, ¿sí? Muy interesante saber que podemos ver una contradicción entre una fuerza, porque no todos creen que es una persona, o Dios mismo y Dios, ¿sí? Lo que Dios dice en un lado y lo que Dios dice en el otro. Y no le vemos ningún problema a eso. Declaración 12. Vamos a ponerla de todos. Dice, todos pecan un poco, pero la mayoría de personas son buenas por naturaleza. Acá vemos claramente que la respuesta es, en su mayoría de todos los entrevistados, un 42% está totalmente algo de acuerdo, un 24% está totalmente de acuerdo, un 66% de los entrevistados, ya sea evangélicos o no evangélicos, que es lo que estamos analizando acá, está de acuerdo con, aunque todos pecamos un poco, la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. Solo un 5% no está seguro, un 15% está algo en desacuerdo y un 14% para un 29% está totalmente en desacuerdo. Es decir, la mayoría de las personas, lo que no debería ser un misterio para nosotros, ven a la mayoría de personas como buenas por naturaleza. Esto es algo que está claramente enseñado y es abundante en el pensamiento secular y en el pensamiento religioso. Cuando vamos a los evangélicos, entonces nos encontramos con un casi mitad-mitad. 27% está en desacuerdo totalmente, 28% está totalmente en desacuerdo. Entonces, por un por ciento, los evangélicos están entre, ¿es el hombre bueno por naturaleza o es el hombre no bueno por naturaleza? Este es el debate de primer semestre de filosofía. ¿Es el hombre bueno por naturaleza o no? Es muy interesante ver que en los extremos estamos muy divididos, ¿no? La diferencia es de un solo por ciento, pero cuando vamos a los medios encontramos que obviamente casi totalmente de acuerdo y casi totalmente en desacuerdo, sí hay una diferencia muy grande, hay una diferencia de 8%. En general, la mayoría de evangélicos que creen en la palabra de Dios dicen, sí, todos pecamos un poquito, pero con el pensamiento general de la humanidad, la mayoría de personas son buenas por naturaleza. Lo increíble es que, por lo menos en el extremo, hay un empate entre los que creen que somos buenos y los que creen que no somos buenos por naturaleza. Y en el medio están los que somos algo buenos y algo no tan buenos por naturaleza. Sigue ganando la mayoría del lado bueno. Y cuando nos vamos al no evangélico, tenemos ya una clara diferencia. Acá tenemos unos desacuerdos mucho más grandes. Solo el 11% de los entrevistados no evangélicos está totalmente en desacuerdo con esto y un 15% está algo en desacuerdo. Para un 26%, un cuarto, un poquito más de un cuarto, no cree que el ser humano sea, o la mayoría de personas sean buenas por naturaleza. El resto, un 46% algo de acuerdo, puede que diga, como dice la declaración, no, pecamos un poquito, entonces no somos totalmente buenos, pero ahí vamos. Y un 23% está totalmente de acuerdo, el ser humano es totalmente bueno por naturaleza, incluso cuando todos pecamos un poquito. La mayoría de personas
somos buenos por naturaleza. Cuando vamos a la declaración 13, vemos entonces una declaración muy interesante. Ya vimos si somos buenos o no somos buenos por naturaleza. Y ahora llega una declaración muy relacionada con esa. Porque todos pecamos un poquito, pero ahora nos dice, incluso el pecado más pequeño de todos merece condenación eterna. Entonces, incluso si somos buenos por naturaleza, todos pecamos un poquito. Ahora, ese pecado, por más pequeño que sea, merece condenación eterna. El 60% está totalmente en desacuerdo. El 11% está algo en desacuerdo. Es decir, tenemos una gran mayoría, un 71% de los entrevistados en total, que dice no, no lo merece. ¿Sí? No sería justo, usando términos más teológicos o un poco más filosóficos. Un 6% no está seguro y solo un 23%, casi un quinto, pero claramente casi un cuarto, perdón, pero una gran minoría está algo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solo 13% totalmente de acuerdo, solo 10% algo de acuerdo. Vemos el pecado en general, los entrevistados, y la humanidad en general como errores, como algo que no merece condenación, o si la merece no debe ser eterno. Cuando vamos a los evangélicos nos encontramos con un paradigma diferente, ¿no? Del total vamos a los que creen en la palabra de Dios, en la salvación por Jesús, en la necesidad de la salvación, que un 37% de los evangélicos, comparado con un 35%, cree que el pecado merece condenación eterna. Y esa es la enseñanza cristiana histórica y lo que la Biblia enseña claramente. Hablamos de una mayoría, pero increíblemente casi empatados, un 35% está fuertemente en desacuerdo. Es decir, incluso las personas que reconocen que necesitamos salvación de nuestro pecado, niegan la realidad de que el pecado más pequeño merezca condenación eterna. No vemos la dimensión del pecado como una ofensa cósmica contra Dios, sino lo vemos como pecadillos, ¿no? Y está en ese mismo pensamiento de Dios no sería justo por condenar a alguien eternamente por un pecadillo, por un pecado tan pequeño, por el más pequeño de todos los pecados. Increíblemente están muy parejos, ¿sí? Si vamos a los extremos otra vez, 37 y 35, una diferencia de 2 puntos para algo que hace unas décadas o incluso un siglo no se vería de esta forma. Estas son las personas que dicen creer en Dios y en la palabra de Dios como relación divina. Es increíble lo cerca que estamos a la mayoría de personas en decir no sería justo, no merece condenación eterna. Increíble, ¿no? Acá en los medios pues son un 8% y acá un 12% para un total de 49%, casi la mitad, pero no llega a la mitad de las personas están de acuerdo con una declaración real acerca del pecado. El pecado no es simplemente una embarrada, un error, el pecado es una ofensa real y eterna contra Dios. Y la mayoría de evangélicos creen esto, pero están muy cerca a irse al otro lado o empezar a llenar el medio. ¿Sí? El 8% no está seguro. Están tan cerca de los que están algo en desacuerdo. Y muestra cómo los evangélicos tienen un montón de convicciones, pero al mismo tiempo cuando se les cuestionan cosas muy específicas se ven un montón de contradicciones reales, no aparentes, contradicciones reales entre lo que se supone que creen y lo que realmente creen, o que deberían creer, afirmando solo la realidad de la inspiración de la Biblia. Cuando nos vamos a los no evangélicos vemos claramente una gran diferencia. Es sorprendente que haya gente a este lado que crea que esto es verdadero.
un 7% fuertemente de acuerdo, un 9% algo de acuerdo. Estamos hablando de un 16%, menos de un quinto está de acuerdo con que el pecado más pequeño merece la condenación eterna. Todos los demás, siendo una mayoría, pero vemos que el modelo empieza a imitar esta mayoría. El modelo evangélico empieza a imitar esta mayoría. Un 5% no está seguro, pero un 79%, un 79% está completamente o parcialmente en desacuerdo, pero en desacuerdo igualmente con que el pecado más pequeño merece condenación eterna. Algo muy interesante, muy muy interesante. Cuando vamos a la declaración 14, vemos Dios cuenta a una persona como justa no por las obras de uno, sino por la fe que uno tiene en Jesucristo. Esto ya es una pregunta que fue el gran debate de la Reforma Protestante. ¿Cómo es justificado el hombre? ¿Por las obras de uno mismo o solamente no en parte y parte, sino solamente por la fe que uno tiene en Jesús? La mayoría de personas está de acuerdo, ¿sí? Un 34% fuertemente de acuerdo, un 22% algo de acuerdo, estamos hablando de un 56%, una mayoría no muy grande, pero una mayoría de las personas entrevistadas, evangélicas y no evangélicas, afirma solamente que uno es declarado justo por fe en Jesucristo. Un 12% no está seguro, un 13% algo en desacuerdo y un 19%, casi un quinto, fuertemente en desacuerdo. Cuando vamos a los evangélicos, vemos una gran mayoría claramente siguiendo la tendencia evangélica, el movimiento protestante y la reforma protestante. Estamos hablando de un 89% de los entrevistados está a favor de esta declaración. Sí, solo somos justificados por la fe que uno tiene en Jesucristo. Un 78% totalmente de acuerdo, un 11% algo en desacuerdo, pero acá empiezan a nacer las semillas de algo diferente, ¿no? Entonces, no solamente un 5% de las personas que afirman la necesidad de la fe en Jesús para salvación y de la inspiración de las Escrituras como palabra de Dios, dicen no solamente por la fe en Jesús. Claramente eso implica que hay algo más aparte de la fe, algo más que tengo que hacer para ser declarado justo frente a Dios. Dios no me declara justo solamente por mi fe, hay algo más que tengo que hacer. 5% no es un montón, pero está ahí, evangélico, algo que claramente no enseña la Biblia. Tenemos un 8%, una gran minoría, pero una minoría existente. Y un 3% no está seguro. En total tenemos un 11% de los entrevistados, un décimo de los entrevistados evangélicos no está seguro o no cree que la justificación es solamente por fe en Jesucristo. Cuando vamos a los no evangélicos, nos encontramos con un miti-miti, ¿no? En los polos tenemos 23 y 23. Acá sí están igualados. Un 23% de los no evangélicos y un 23% de los no evangélicos, casi un quinto cada uno, está totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. O sí es solo por fe o no, definitivamente no es solo por fe, hay algo más. La mayoría sigue estando acá, un 47%, un 24% algo de acuerdo, un 16% para un 39% algo en desacuerdo, pero en los polos tenemos esta gran tensión. ¿Sí? La mayoría de la gente a un lado o al otro es de uno o del otro. No están acá en el área gris, no tengo ni idea, ni en los, todavía no estoy seguro, pero estoy más seguro de esto que de lo otro. Y finalmente, para terminar estas siguientes 5 declaraciones, tenemos: todo el mundo nace inocente en los ojos de Dios. Claramente, si
todos pecamos, pero la mayoría somos buenas personas, al mismo tiempo, eh, la mayoría va a estar de acuerdo con que somos y que nacemos inocentes. Todos nacemos inocentes en los ojos de Dios, dice esta declaración. El 56%, más de la mitad, y el 18%, estamos hablando de un 74%, tres cuartos, eh, bueno, casi tres cuartos. ¿Están de acuerdo? Nacemos inocentes en los ojos de Dios. Un 8% no está de acuerdo, un 5% algo en desacuerdo y un 13% fuertemente en desacuerdo, para un 18% casi un quinto. Y más de un quinto, un 23%, casi un cuarto, no está seguro o está en desacuerdo con esta realidad. En los evangélicos encontramos una gran mayoría, un 58%, siguiendo la tendencia de la pregunta del pecado. Un 58% fuertemente de acuerdo, nacemos inocentes a los ojos de Dios, no nacemos culpables, no hay culpa alguna en el hombre que nace. Eso es algo que viene después. Un 6% algo de acuerdo para un 64% y un 31% en desacuerdo, 4% algo en desacuerdo y 27% un cuarto, más de un cuarto, un poquito más de un cuarto, están totalmente en desacuerdo. Entonces en los evangélicos vemos una gran tendencia a ver el hombre como bueno, ¿sí? Y ahora no solo bueno ahora, sino bueno de una forma muy especial, que es inocente, libre de culpa. De alguna forma podemos decir incluso libre de pecado, desde su nacimiento o en su nacimiento. Ya veremos entonces eso que implica para nosotros entender el pecado en nuestras vidas. Y vemos que esto es una tendencia muy grande. ¿Sí? Hay mucha gente que diría que un bebé jamás haría algo malo, que lo que hace es simplemente lo que ve y lo que imita, pero en su corazón no hay nada de maldad. Es algo que la gente que cree en la Biblia en su mayoría también cree. Pero hay un movimiento dentro de los evangélicos que claramente está en desacuerdo con esto. Y los no evangélicos muestran definitivamente una tendencia a favor, una gran diferencia con los evangélicos. Solo un 10%, un décimo, está fuertemente en desacuerdo y un 5% algo en desacuerdo, es decir, solo un 15% de los entrevistados no evangélicos están en desacuerdo. Los demás claramente 56% y 21%, un 77%, tres cuartos, está de acuerdo totalmente o parcialmente en que el hombre nace inocente. Todos nacemos inocentes en los ojos de Dios. ¿Qué implicaciones tiene para entonces entender el mundo y por qué está como está estas personas a la luz de sus creencias? No todos los que están acá claramente creen en la necesidad exclusiva de creer en Jesús ni de la palabra de Dios como inspirada, y se muestran estas diferencias, pero vemos que al mismo tiempo en el mundo evangélico se sigue viendo una tendencia para seguir la corriente mundial, ¿sí? la corriente estadística, ¿sí? El mundo evangélico, que debería ser diferente en muchos aspectos, lo es, y al mismo tiempo se va separando, pero también se va acercando. En algunas preguntas claves es claro que estamos muy de acuerdo con cómo la mayoría del mundo piensa respecto a temas bíblicos. Y esto es muy interesante, nos ayuda a ver qué cree la mayoría de gente que asiste a nuestras iglesias, no importa la denominación, y qué nos diferencia entonces del mundo a los evangélicos, ¿sí? Muy interesante ver esto. Seguiremos con las siguientes declaraciones en un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.